gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, bienvenido a este devocional de la comunidad. Hoy seguimos caminando a través de esta disciplina espiritual que estamos intentando integrar en nuestra vida, que es el estudio. Y en este día queremos animarte, como siempre hacemos, a que puedas leer el devocional que adjuntamos a este vídeo o que puedes encontrar en la página web de la comunidad y que puedes descargarte en el PDF. Pero muy importante, sobre todo que puedas leer los textos bíblicos que te recomendamos. Recuerda, la palabra de Dios es la que transforma. Muchas veces estamos llenos de ideas equivocadas, de ideas que llenan nuestra vida, que llenan nuestra mente, nuestro corazón y que muchas veces lo único que son prejuicios. Decía Albert Einstein, que es mucho más fácil romper o desintegrar un átomo que un prejuicio. Y eso es algo que nosotros encontramos en nuestra propia vida. Y también cuando nosotros nos ponemos a estudiar y ponemos a hablar de la palabra de Dios, ocurre lo mismo. Muchas veces hemos sido criados y enseñados en ciertas enseñanzas que son prejuicios realmente. Y eso lo vemos también en la palabra de Dios. Muchas de las historias de personas que se enfrentaron con el Evangelio, con la enseñanza de Jesús, con el propio Jesús, pues lo rechazaron porque estaban llenos de prejuicios. Fijaros, en este día, que como he dicho, os recomendamos dos lecturas, uno en el Evangelio de Juan y otro en Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con tres actitudes ante la enseñanza de Jesús, ante la enseñanza del Evangelio. En el Evangelio de Juan encontramos a Cristo, a Jesús, hablando con los judíos, con aquellos que, digamos, eran el pueblo elegido. Y vemos cómo Él les anima, más bien podría decir que les regaña, que les insta a que dejen de mirar la palabra de Dios con prejuicios, con modelos antiguos, con historias en su cabeza que no les dejan ver la verdad. Y que les anima a escudriñar la palabra, a buscar lo que la palabra de Dios dice realmente y no lo que ellos quieren decir, porque esa palabra les llevaría a Él, porque dice, como dice Jesús, toda la palabra daba testimonio de Él. Pero vemos que el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel, no encontró a Jesús porque tenía prejuicios, porque iba a la palabra con muchas ideas ya preconcebidas que no eran palabras apoyadas en la palabra, en las mismas escrituras para encontrar a Cristo Jesús. Ayer decíamos en nuestro devocional que algo muy importante para ir a la palabra, para comprender el mensaje de Dios, para comprender la voluntad de Dios, es que nosotros necesitamos cambiar la forma de cómo vamos a esa palabra. Necesitamos cambiar, digamos, la intención de nuestro corazón e ir a ella de una manera abierta, buscando la verdad. En el libro de Hechos, que también os recomendamos leer, vemos otra historia. Y esta historia vemos a Pablo recorriendo en su viaje misionero diferentes ciudades. Y va en este texto que estamos hoy viendo y que nos sirve un poco de apoyo, vemos que Pablo llega a Tesalónica. Y allí se encuentra que durante días está predicando y está enseñando la palabra en la sinagoga. Pero vemos que solamente algunos de aquellos religiosos, y no eran precisamente judíos, le creyeron. Y se encontró dureza de corazón en Tesalónica y muy pocos pudieron encontrar la palabra de Dios. Pero nos sigue diciendo en este texto que luego Pablo fue a otra ciudad, una pequeña ciudad en el interior del continente, a la ciudad de Berea. Y en esta ciudad dice la palabra que muchos de los que le estaban oyendo empezaron a escucharlo, pero hicieron algo clave. Y es que empezaron a indagar, a escudriñar en la palabra para ver si aquello que estaba diciendo Pablo
era cierto y era conforme a la palabra de Dios. Eso trajo que muchas personas pudieran convertirse a él y muchas pudieran creer en ese evangelio y pudieran tener un encuentro con Jesús. Y estas dos maneras, estas tres historias nos hablan de dos maneras de que nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios. Una es con un corazón cerrado, con tradiciones religiosas que muchas veces nos evitan que podamos vivir la palabra de Dios y que nos hacen a nosotros creernos sabios en esa palabra, creernos sabios intelectualmente, creer que ya lo sabemos todo y entonces no recibir realmente la palabra y la enseñanza que tiene el Señor. O, por otra parte, podemos ser como aquellas personas, iba a decir aquellos cristianos, pero luego lo fueron, aquellos cristianos de Berea, que fueron con un corazón abierto, dispuestos a discernir la voz de Dios, y que fueron a la palabra para poder escudriñar y ver y discernir si había falsedad o había verdad en aquella palabra. Y como fueron con una mente abierta, el Señor pudo transformar y tocar sus vidas. Nosotros necesitamos ser como estos hombres y mujeres de Berea, quitar filtros, quitar falsos filtros, mensajes erróneos que muchas veces tenemos en nuestro corazón y que no permiten que esa palabra de Dios entre y cale en nuestras vidas. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, asimilándonos, preguntando, reflexionando, por lo tanto, escudriñando la palabra. Y en este día, quisiera animarte a que fuéramos nosotros, que fuéramos a Él con una mente abierta, que nos ayudara a leer la Biblia buscando el mensaje de Dios, no buscando que la palabra diga lo que yo quiero escuchar, sino que yo quiera escuchar lo que la palabra de Dios dice. Porque entonces es cuando la palabra nos hará verdaderamente libres. ¿Cómo vamos a la palabra? ¿Cómo estudiamos la palabra? ¿Cómo buscamos en ella? Yo te animo a que tú puedas ir con profundidad, que nosotros vayamos con profundidad al estudio de la palabra, porque entonces esa palabra transformará nuestra mente y nuestro corazón y nos hará ser una luz poderosa en manos de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay.